Hablemos de la Guerra Civil China. Sí, que fue un proceso bastante sangriento y además muy largo que ocurrió en el continente asiático. La Guerra Civil China se desarrolló en un contexto de gran inestabilidad política y social en China. El país había sido gobernado por la dinastía Qing durante más de 200 años, pero la dinastía se derrumbó en 1911, dando paso a una era de caos y una guerra civil que casi no termina. En este contexto, dos partidos políticos emergieron como los principales contendientes por el control de China. Por un lado tenemos el Kuomintang, que de ahora en adelante lo vamos a llamar el KMT, y por otro lado tendremos el Partido Comunista Chino, que las siglas serían el PCSH. Bien, ahora, dicho esto, vamos a encontrar algo interesante y es que el KTM era un partido nacionalista que buscaba un gobierno centralizado democrático, mientras el Partido Comunista era un partido comunista que buscaba un gobierno revolucionario y socialista. Bien, ahora, aparte de esto tendremos algo que se llaman las diferencias ideológicas. Y es que estas diferencias ideológicas van a ser interesantes porque las diferencias ideológicas entre el KMT y el PCCH fueron el factor más fundamental que condujo a la guerra civil en China. El KMT era un partido nacionalista que buscaba un gobierno centralizado y democrático, basado en los principios de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. ¿Bien? Y mientras que por otro lado el Partido Comunista, por su parte, era un partido que buscaba un gobierno revolucionario y socialista, basado en los principios de Karl Marx y además también por ahí de Vladimir Lenin. Todo lo contrario. Estas diferencias ideológicas se hicieron evidentes desde el principio de la colaboración entre el KMT y el PCCH en la década de 1920. Para 1927, Chiang Kai-shek, líder del KMT, lanzó una campaña de represión contra los comunistas, lo que marcó el inicio de la primera etapa de la guerra civil. Bien, esto que podemos profundizar en nuestra guía de estudio. La corrupción y la ineficiencia del gobierno del KMT fue parte y la ineficacia del gobierno que también contribuyeron al proceso de la guerra civil. El KMT era un partido corrupto, burocrático, que no era capaz de satisfacer las necesidades de la población china. Aquí, la pobreza, el hambre y la desigualdad estaban generalizadas en China durante la década de 1930. Ahora, dicho esto, el Partido Comunista por su parte se presentó como una alternativa al KMT y el Partido Comunista prometió una sociedad más justa y equitativa, basada en los principios del comunismo. Esto le valió el apoyo de muchos campesinos y trabajadores chinos que desafortunadamente en el proceso perdieron la vida. Aquí además vamos a ver que el apoyo de la Unión Soviética al Partido Comunista fue fundamental. Pues el apoyo de la Unión Soviética también fue un factor importante, porque la Unión Soviética proporcionó apoyo militar y económico al Partido Comunista, lo que le dio una gran ventaja sobre el KMT por un tiempo. Esto se divide en algunas etapas. La primera etapa la tendremos en 1927 y esta culminaría para 1937. ¿Listo? Primera etapa. ¿Qué podemos entender de esto? La primera etapa de la guerra civil comenzó en 1927, cuando el KMT, dirigido por Chiang Kai-shek, lanzó una campaña de represión contra los comunistas. Los comunistas fueron derrotados y se vieron obligados a retirarse en las zonas rurales de China. Y en 1937 la guerra se detuvo temporalmente debido a la invasión japonesa de China. De la invasión que vamos a hablar en algún proceso que no les van a preguntar, pero que tiene que ver con Manchuria. Bien, dejen esto por acá con Japón. Ahora, dicho esto, es algo interesante porque luego vamos a entrar en la segunda etapa, que se da que se da entre 1946 y 1949. Bien, eso quiere decir que este proceso de la Guerra Civil China inicia en 1927 y termina en 1949. Bien, la segunda etapa de la guerra comenzó en 1946 después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El KMT y el Partido Comunista reanudaron las hostilidades y lucharon por el control total de China. La guerra fue larga y sangrienta y finalmente terminó con la victoria de los comunistas en 1949, con la cabeza de Mao Zedong. Bien, dentro de estos procesos podemos hablar de las consecuencias y es que la guerra civil china tuvo un impacto profundo en la historia de China. La victoria de los comunistas llevó al establecimiento de la República Popular China en 1949. La derrota del KMT llevó al exilio de Chiang Kai-shek y sus seguidores en Taiwán,
donde establecieron la República de China. Esta guerra civil china también tuvo un impacto profundo en la economía y en la sociedad china. La victoria de los comunistas llevó a un cambio radical en el sistema político y social de China que aún todavía se siente. Y además, dentro de este contexto adicional, además del contexto político y social general que se mencionó anteriormente, hay algunos factores adicionales que vale la pena mencionar. Tendremos un punto importante y es la influencia de la Revolución Rusa. Sí, la Revolución Rusa de 1917 inspiró a los comunistas chinos a creer que era posible lograr un cambio revolucionario en China. Luego veremos la influencia de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial dio a los comunistas chinos la oportunidad de ganar apoyos populares a luchar contra los japoneses, con el contexto que les dije anteriormente. Y el apoyo de los Estados Unidos al KMT fue evidente, pues los Estados Unidos apoyaron al KMT durante la Guerra Civil, pero finalmente se retiraron de la guerra, lo que contribuyó a la victoria de los comunistas. ¿Bien? A modo de conclusión, con respecto a este tema, la Guerra Civil China fue un conflicto devastador que causó la muerte de millones de personas, que inclusive podríamos hablar de un contexto muy similar a lo que pasó cuando Mulan estaba por allá en la montaña y toda la gente se iba a morir por la nieve y todo esto. Sí, tuvieron muchos enfrentamientos así. También tuvo un impacto profundo en el futuro de China, dividiendo el país en dos partes, que siguen siendo antagónicas hasta el día de hoy. ¿Bien? Esto es todo lo que debes saber con respecto a la Guerra Civil China. Recuerda, por favor, las fechas y no olvides repasar muy bien nuestra guía de estudio que tiene a profundidad algunas cositas que son fundamentales de este tema. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.